están? Estoy súper emocionada de que te encuentres nuevamente conmigo en este nuevo video, y para los que son nuevos aquí, les doy la bienvenida. Mi nombre es María y en este nuevo video vamos a estar aprendiendo nuevas técnicas, nuevas estrategias para ir avanzando y así obtener grandes resultados con estas divisas. Así que te recomiendo que veas este video hasta el final. También te comento que puedes ingresar a mi grupo privado en el cual yo estoy dando señales de entradas y salidas, y para ello solamente tienes que escribir la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Así que ahora mismo ve y escríbenos la palabra clave, te estamos esperando. Sin más, suscríbete a este canal, dale me gusta, coméntanos y comparte este video con todo el mundo. ¡Comenzamos! Bien amigos, hoy haremos trading aplicando solo análisis técnico. Veremos los niveles de soporte y resistencia, así como los niveles internos, las tendencias alcistas y bajistas, y otras situaciones y patrones en el mercado. En todas las situaciones que encontraremos en el mercado, intentaremos ganar el máximo de dinero. Asegúrate de ver este video hasta el final. Es posible que te guste esta estrategia y quieras aplicarla en tu propio trading. Después de todo, con el enfoque correcto, esta estrategia realmente funciona bien. Entonces amigos, comencemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos que hubo una buena y fuerte tendencia bajista. El precio tocó el nivel de soporte, retrocedió hacia arriba y cayó en una zona de corrección. Y durante un tiempo se movió en este rango. Y aquí hay una salida de este rango, hay una cierta acumulación en el volumen de nuestro nivel. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia abajo y este nivel se romperá, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial a la baja y los máximos de precio se vuelven más bajos. Creo que en esta situación 2 minutos serán suficientes para nosotros. En este momento podemos observar que el precio ya está comenzando a romper este nivel. Así que amigos, nosotros vamos a esperar el final de nuestro primer trade y vamos a ver qué resultados obtendremos nosotros. Excelente amigos, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo. Este nivel se ha roto y estamos aquí obteniendo nuestras ganancias. Por lo tanto, es un buen comienzo. Sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí también vemos que hubo una buena y fuerte tendencia bajista. Todavía hay espacio para el nivel de soporte. Está un poco más abajo. Aquí sugiero abrir un trade durante 2 minutos a la baja. Creo que el precio continuará su movimiento hacia abajo en corto plazo, ya que el precio aquí también tiene un gran potencial a la baja. Y en esta situación es más probable que el precio continúe su movimiento hacia abajo. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Aquí el precio se ralentizó un poco y hemos llegado a la zona de corrección, pero aún así tenemos tiempo para cerrar nuestro trade con ganancias. Ahora estoy buscando la entrada del siguiente trade que haremos. Podemos entrar aquí. Entonces amigos, después de un tiempo vemos que después de la corrección hubo un retroceso hacia arriba y en este momento, después de la reversión, el precio volvió a acercarse a este nivel y ya está comenzando a romperlo. Abriremos aquí un trade por 2 minutos a la baja. Creo que ahora vamos a entrar en los movimientos más impulsivos del precio hacia abajo para romper este nivel. Justo en este momento el precio ya está empezando a ir más allá de este nivel. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y este nivel se rompió. Y aquí obtenemos las ganancias, con 2 minutos fue suficiente para nosotros. El precio continuó con fuerza su movimiento hacia abajo. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Retrocedemos en el gráfico de la izquierda hasta aproximadamente 1 hora y colocamos el nivel en los valores superiores dados por las velas. Ahora volvamos al comienzo de nuestro gráfico. Aquí también vemos que viene una tendencia alcista clara y fuerte hasta el nivel de resistencia, todavía hay espacio. Aquí sugiero abrir un trade por 3 minutos hacia arriba. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia este nivel. Después de todo, el precio aquí recientemente también tiene un excelente potencial hacia arriba. Abriremos un trade por 3 minutos teniendo en cuenta que tal vez habrá un retroceso hacia abajo o una pequeña corrección, después de lo cual es muy probable que el precio continúe su movimiento hacia arriba. Después de todo, el precio tiene un gran potencial para ascender. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade.
Bastante bien, amigos. Después de la reversión hacia abajo, el movimiento hacia arriba continuó y aquí obtenemos las ganancias. Con 3 minutos fue suficiente. Mientras todo va bien, continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que hubo un movimiento direccional hacia abajo fuerte aquí. El precio tocó este nivel y hubo un claro retroceso hacia arriba. Y después de la reversión, el precio vuelve a acercarse a nuestro nivel. Hay una especie de comprensión. Sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que próximamente este nivel se romperá ya que el precio aquí también tiene un excelente potencial a la baja. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien, amigos, después de un pequeño retroceso hacia arriba, el movimiento hacia abajo continuó y este nivel se rompió. Y estamos aquí obteniendo las ganancias. Mientras tanto, todo va bien. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Entonces, amigos, aquí también hay una situación similar. También hubo una tendencia bajista. El precio tocó el nivel y hubo un retroceso al alza. Y después de la reversión, el precio vuelve a acercarse a nuestro nivel. Hay una especie de contracción. En esta situación también sugiero abrir un trade durante 2 minutos a la baja. Creo que próximamente este nivel se romperá porque el precio aquí tiene un gran potencial para bajar. Entonces, amigos, tengamos en cuenta que este par de divisas OTC, así como los pares de divisas convencionales, están disponibles hoy. Este es un buen ejemplo de que se puede trabajar con el análisis técnico en estos pares de divisas, así como los pares de divisas convencionales, y no hay diferencia entre ellos. Después de todo, los pares de divisas OTC también son pares de divisas comunes en cualquier periodo de tiempo. Y esta estrategia funciona bien tanto en los pares de divisas convencionales como en otros pares de divisas. Por lo tanto, quien no puede hacer trading entre semana puede aplicar esta estrategia de manera segura los fines de semana. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente, amigos, como se puede ver, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y este nivel se rompió. Y estamos aquí para obtener las ganancias y con 2 minutos fue suficiente para nosotros. El precio continuó su movimiento hacia abajo hasta el siguiente nivel de soporte, que está por debajo. Si retrocedemos el gráfico hacia la izquierda, ahora veremos su límite. También exponemos la línea horizontal a los valores inferiores dados por las velas. Y aquí también vemos que el precio ha llegado a este nivel y como tal no hay un retroceso al alza. También hubo una falsa ruptura de este nivel. Aquí también sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que próximamente este nivel se romperá. Abrimos un trade por 2 minutos también teniendo en cuenta que ocurra una corrección. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente, amigos, como se puede observar, después de una pequeña corrección, el precio continuó su movimiento hacia abajo y este nivel se rompió. Aquí nosotros obtenemos las ganancias y con 2 minutos fue suficiente. El precio tiene un gran potencial a la baja y estos niveles se rompieron. Además, no olvidemos que estos niveles eran internos y esa es la razón de que se rompieran fácilmente. Bueno, continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que recientemente el precio se ha movido hacia arriba con bastante impulsividad y fuerza. En esta situación sugiero abrir un trade por 1 minuto a la baja, dado que el precio se acercó a este nivel de forma bastante impulsiva. Creo que próximamente, al menos durante 1 minuto, habrá un movimiento de corrección y un pequeño retroceso hacia abajo, ya que siempre después de un fuerte retroceso del nivel hay un movimiento correctivo, especialmente si este nivel es lo suficientemente fuerte. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bien, amigos, de hecho ha habido movimiento de corrección. Estamos aquí para cerrar nuestro trade con ganancias. Sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos que hubo una fuerte tendencia bajista. Además, el precio ya ha roto el nivel de soporte y es bastante impulsivo. El precio se mueve con fuerza hacia abajo.
En este punto hay una ligera tensión después del nivel. Aquí sugiero abrir un trade por un minuto hacia arriba. Creo que en esta situación también próximamente habrá un retroceso hacia arriba, ya que como en la mayoría de los casos, después de llegar al nivel de soporte, hay un movimiento de corrección y hay al menos un ligero retroceso hacia arriba. Creo que en esta situación un minuto será suficiente, incluso teniendo en cuenta que el precio ha superado el soporte hacia abajo. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Genial, amigos, de hecho ha habido un retroceso hacia arriba y estamos aquí para obtener las ganancias. Además, con un minuto fue suficiente para nosotros. De hecho, ha llegado el movimiento de corrección. Todo va bien, sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos que hubo una fuerte tendencia alcista, el precio tocó el nivel de resistencia y hubo un ligero retroceso a la baja. Pero el precio no retrocede más, sino que se mantiene en este rango. En esta situación sugiero abrir un trade por 3 minutos hacia arriba. Creo que el precio continuará su movimiento al alza en corto plazo. También es posible que se rompa este nivel, ya que el precio aquí también tiene un excelente potencial para aumentar. Abrimos un trade por 3 minutos teniendo en cuenta que puede haber un ligero retroceso hacia abajo o habrá un movimiento de corrección y solo entonces continuará el movimiento hacia arriba. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente, amigos. De hecho, después de un pequeño retroceso hacia abajo, el movimiento hacia arriba continuó y este nivel se rompió. Y estamos aquí para obtener las ganancias y con 3 minutos fue suficiente. Mientras todo va bien, continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que aquí hay un movimiento ascendente fuerte y los mínimos de precios se vuelven más altos. Y hay un cierto aumento de este nivel. Sugiero abrir un trade por 3 minutos hacia arriba. Creo que próximamente el precio quizás todavía se moverá en este rango y próximamente romperá nuestro nivel, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial para aumentar y mayor probabilidad de que este nivel se rompa. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Ha sido un momento peligroso, amigos, pero todavía tenemos tiempo para cerrar nuestro trade y con 3 minutos fue suficiente. Tal vez en esta situación nos bastaría 2 minutos, pero como podemos ver, el precio inmediatamente continuó su movimiento hacia arriba y este nivel se rompió. En cualquier caso, obtuvimos ganancias y eso significa que podemos continuar. Echemos un vistazo a la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que el precio se acercó a este nivel con bastante fuerza y este nivel se rompió. Y luego impulsivamente perforando el precio desaceleró un poco su movimiento y se detuvo. En esta situación sugiero abrir un trade por 1 minuto a la baja. Creo que próximamente habrá movimientos correctivos y el precio retrocederá, ya que, como en la mayoría de los casos, después de un fuerte impulso hasta el nivel, hay un fuerte movimiento de corrección en el precio del mercado. Creo que en esta situación 1 minuto será suficiente, incluso a pesar de que el precio ha continuado su movimiento hacia arriba. Creo que los movimientos correctivos no tardarán en llegar. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bien, amigos, como podemos ver, realmente hubo un movimiento correctivo. El precio retrocedió y aquí obtenemos ganancias. Además, con 1 minuto fue suficiente para nosotros. Mientras tanto, en el depósito ya tengo $3,500 y sugiero abrir otro último trade para hoy. Ahora estoy buscando en el mercado una situación adecuada. Vamos a continuar. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que en este nivel ha habido un retroceso hacia arriba. Y después de la reversión, el precio se mueve de nuevo con velas bastante fuertes. Además, también hay espacio para el nivel de soporte. En esta situación, sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Es más probable que el precio continúe su movimiento hacia abajo porque también tiene un buen potencial a la baja.
y los principales máximos de precios se vuelven más bajos. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta que podría haber un movimiento correctivo. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Genial amigos, como podemos ver, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y así que estamos obteniendo ganancias y con 2 minutos fue suficiente para nosotros. Mientras tanto en el depósito ya tengo $5,000, así que sugiero terminar por hoy ya que he cumplido mi plan para hoy. Ahora cierro mi sesión y salgo del mercado. Todas las situaciones en el mercado han funcionado perfectamente y hemos recibido grandes resultados. Con el enfoque correcto, todas estas estrategias funcionan perfectamente y solo tienes que aplicarlas. Así que dejaré el enlace a esta plataforma debajo de este video para que vayas a registrarte, comiences a aplicar estas estrategias y también podrás encontrar situaciones similares en el mercado para que puedas trabajar con ellas en tus futuras operaciones y obtener grandes resultados y mucho éxito. Espero que este video te haya gustado y que hayas aprendido información útil y muy valiosa para tus futuras operaciones. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy y estoy súper feliz y agradecida que te hayas quedado a ver este video hasta el final conmigo. Te recuerdo que aún puedes unirte a mi grupo privado en el cual estoy dando señales de entradas y salidas solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Por si aún no lo has hecho o por si lo estás pensando, y para los que son nuevos les invito a que lo hagan ahora mismo. También si no te has unido a mi grupo de Telegram puedes hacerlo, te estamos esperando. Siempre estoy leyendo todos los comentarios, tanto en mi grupo de Telegram como debajo de este video, así que si tienes alguna duda o pregunta sobre trading, escríbenos. Sin más, suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte este video con todo el mundo, nos vemos pronto. Chao, chao.